Al principio, cuando vi el coche oscuro al final de la calle, no pensé nada, había unas pocas casas y supuse que pertenecía a alguien del vecindario, pero al acercarme noté algo extraño debajo del vehículo. Apenas se distinguía la silueta de una persona encogida, como tratando de ocultarse un escalofrío. Me recorrió el cuerpo y decidí girar en la otra dirección, mirando atrás para asegurarme de que no se movía. Para empeorar las cosas, la camioneta blanca, que ya había visto otros días, estaba detenida en lo alto de la calle, bloqueando mi salida. Empecé a sentirme atrapado, el miedo me subía, y decidí acelerar y pasar corriendo junto a ella. Cuando estuve a pocos pasos, una persona salió de repente y vino tras de mí. Mis entrenamientos me salvaron, pude alejarme enseguida aunque gritaba que solo quería hablar. Yo no me detuve, seguí corriendo hasta llegar a casa sin mirar atrás. Allí respiré agitado y finalmente le conté a mi madre lo que había pasado. Ella contactó con la policía, pero como no tenía la matrícula no podían hacer demasiado. Prometieron revisar la situación, aunque nunca supe si lo hicieron. Durante semanas no pude sacarme esas imágenes de la cabeza. He llegado a la conclusión de que estos individuos han estado apareciendo en nuestra calle, buscando a alguien desprevenido, y me preocupa que algún vecino menos cauteloso pueda terminar en peligro. Aún tengo pesadillas con el hombre que intentó acercarse a mí. Era muy alto, con cabello rubio rizado y esa mirada que no olvidaré jamás. Cuando era niño mi familia siempre me repetía no hables con extraños, y después del asesinato de Hannah Graham en nuestra zona, la gente estaba aún más sensible con ese tema. Pasaron los años y en el verano de 2018 unos vecinos que se iban de vacaciones me pidieron que cuidara de su perro 3 veces al día, una por la mañana, otra después del almuerzo y otra por la noche. La casa estaba al final de nuestro vecindario, cerca de la carretera principal. Para llegar podía ir por la calle hasta la esquina o atravesar el bosque directo al patio trasero. El atajo era más rápido, pero muy denso y oscuro, así que casi siempre iba por la calle. Una noche, mientras jugaba videojuegos, olvidé sacar al perro. Cuando lo recordé eran más de las 10. Corrí hasta la casa solo con la luz de mi linterna y las estrellas en el cielo. Por suerte, el perro aguantó. Lo saqué afuera y luego lo metí de nuevo. Estaba listo para irme cuando vi un sedán negro estacionado junto a la entrada. No estaba allí cuando llegué y no había otras casas cerca. Sabía que los dueños no regresarían por unos días. Dudé unos minutos, pero decidí volver por el bosque. Regresé sin problemas. Después de eso, usé el atajo. Siempre y nunca volví a ver ese coche. Esa experiencia sola no sería suficiente para contar una historia. Pero lo que pasó después pues me hizo pensar que todo podía estar conectado. Durante la cuarentena, los entrenamientos de atletismo en la escuela fueron cancelados, así que corría todos los días por las carreteras alrededor de mi casa al principio. Todo bien, 1 hora de trote viendo el paisaje, pero hace un mes noté algo raro. Un coche empezó a seguirme. Siempre corro por el lado izquierdo de la carretera para ver los autos de frente. Así evito que me sorprendan por detrás. Ese día una camioneta SUV blanca iba por el otro lado a mi misma velocidad. Lo extraño es que esa carretera casi nunca tiene tráfico y allí se puede ir mucho más rápido que en una calle concurrida. Desconfiado, me metí en una calle lateral. El coche no me siguió. Al día siguiente volvió a aparecer. Esta vez estaba estacionado en una entrada y salió justo cuando pasé. Me siguió casi 1 milla hasta que me desvié otra vez. Lo mismo pasó por 10 días seguidos. Al principio pensé que era coincidencia que tuviera un horario parecido al mío. Para comprobarlo corrí 1 hora más tarde. El primer día no apareció, pero al siguiente volvió a estar allí siguiéndome. Ahora ya no parecía casualidad. Me asustaba, pero no quise contárselo a mis padres. Temía que me prohibieran salir a correr. Además, el coche nunca hizo nada más que seguirme. Así que pensé que podía soportarlo mientras tuviera cuidado, pero el día 11 todo cambió. Mi garganta se cerró, un terror puro y sin filtro explotó en mi cuerpo. No pensé, simplemente corrí. La adrenalina corría por mis venas como electricidad. Me empujaba más fuerte que en cualquier carrera. Mi respiración era entrecortada y si luchaba por seguirme la correa, tiraba en mi mano mientras volábamos por el camino.
Nunca había sentido un miedo, sí, un miedo que nace en los huesos, un miedo que te dice que si te detienes vas a morir. Miré atrás una sola vez, y todavía estaba allí persiguiéndome su rostro retorcido de furia, su boca entreabierta, como gruñendo el brillo del cuchillo, reflejando los últimos rayos del sol. Pero lo peor era cómo corría, no era normal, sus brazos se agitaban de manera errática, sus piernas demasiado rápidas, como si no supiera cómo correr en absoluto. Entonces me di cuenta, no estaba respirando. Yo escuchaba mis propios jadeos, desesperados, escuchaba el resuello de Itzy. Escuchaba incluso el crujir distante de los árboles, pero de él no salía ni un aliento, solo el estruendo de sus pasos. Alcancé el vecindario, corrí entre las casas zigzagueando por los patios, esperando perderlo. Mi visión se nublaba, mis piernas ardían, pero no podía detenerme. Me lancé detrás de un cobertizo con Izzy. Finalmente, cuando pensé que había puesto suficiente distancia, me apoyé contra la pared de madera, mis rodillas temblando, mi pecho ardiendo silencio. Tragué saliva, giré lentamente la cabeza. En lo alto de la colina estaba él, la cuchilla colgando de su mano, su pecho subía y bajaba como si acabara de detenerse, pero Motoros ya no corría, solo miraba. Nuestros ojos se encontraron, su rostro ya no mostraba furia ni emoción, solo esa mirada vacía e inquietante. Pasó un minuto, luego otro, las luces de un coche aparecieron a lo lejos iluminando la oscuridad, y en ese instante se dio la vuelta y caminó hacia el bosque, sin prisa, sin dudar, desapareció. Me quedé inmóvil mucho tiempo, al fin tomé el camino más largo de regreso a la casa de la mujer, colándome entre los patios para no ser visto en la carretera. Mi mano temblaba mientras recibía el pago, fingiendo que nada había pasado. No le conté nada a ella ni a mis padres. Sabía que si lo hacía nunca me dejarían correr solo otra vez. No sé quién era. No sé si formaba parte del viejo culto, un vagabundo o algo distinto, pero sé una cosa, jamás volví a correr en esa dirección. Jay y yo corrimos con todas nuestras fuerzas hasta mi casa. Eran casi 2 millas completas y a cada paso escuchábamos de nuevo aquella risa espantosa detrás de nosotros, Nelo. Lo que solo nos hacía correr más rápido. Cuando por fin llegamos me dieron arcadas, entré por la puerta trasera y cerré con llave todas las entradas y también las puertas del garaje. Nos quedamos jadeando, todavía sin entender lo que había pasado, y juramos no volver a correr de noche en mi vecindario. Pero esa fue solo la primera parte de mi historia, porque yo siempre había estado acostumbrado a correr en el instituto. Estaba en el equipo de campo traviesa. No era el más rápido, pero tenía resistencia y me perdía en el ritmo de mis pasos. Una mujer que vivía en un barrio rural tranquilo, cerca de una reserva forestal, me había contratado para correr con su cachorro hiperactivo. Izzy me pagaba $10 por cada carrera. Era dinero fácil para mí y ejercicio para el perro. La zona era muy solitaria, con casas dispersas, granjas abandonadas, un cementerio y las ruinas de una comuna disuelta, de un culto. Mis padres siempre me advirtieron que no corriera solo en lugares apartados, pero yo confiaba en mi velocidad, creía que podría escapar de cualquier peligro. Hasta que una tarde todo cambió, el sol. Estaba cayendo el cielo, teñido de naranja, pero las sombras de los árboles oscurecían el camino. Lo único que se oía era mi respiración, el jadeo de Itzy y el golpeteo constante de mis zapatillas. De vez en cuando un pájaro alzaba el vuelo o un perro ladraba a lo lejos, pero cuanto más avanzaba, más profundo era el silencio, como si el mundo se estuviera vaciando de sonido. Después de 2 millas llegamos a un tramo de carretera rodeado de bosque denso a ambos lados. De repente Izzy se detuvo, sus orejas se alzaron y dejó escapar un gemido. Miraba fijo entre los árboles. Seguí su mirada al principio. No vi nada, solo las ramas agitándose con la brisa, pero entonces entre 2 troncos apareció un rostro. Era un hombre bajo de unos 30 años. Llevaba un sombrero calado sobre la cara, una chaqueta gruesa. A pesar del clima templado y guantes, sus ojos estaban fijos en mí, inmóviles. Su quietud me inquietaba. Traté de convencerme de que sería un cazador o un excursionista, pero algo en su forma de quedarse allí
medio escondido, observando en silencio, me la momelaba por dentro. Le asentí con la cabeza intentando mostrar calma y retomé el trote. Mi corazón latía más rápido, no por el esfuerzo, sino por la inquietud, unos pasos más, y otra vez Izzy se quedó rígido con la cola entre las patas. Miré atrás y el hombre ya no estaba detrás del árbol. Ahora se encontraba justo al borde del camino, apenas a unos metros, su cabeza ladeada como si me estudiara. Entendí de golpe que había querido que notara que se había movido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi cuerpo quería salir corriendo, pero me obligué a mantener la calma. Quizás solo fuera un tipo raro, quizá si lo ignoraba se cansaría. Seguí corriendo, intentando aparentar serenidad. Mirando por encima del hombro cada pocos pasos, por un momento pensé que había desaparecido. El bosque parecía vacío otra vez, pero justo al girar hacia adelante, lo vi con el rabillo del ojo. Cuando me volteé, estaba corriendo hacia mí. Blandía un enorme cuchillo de carnicero. Un grito se atoró en mi garganta, y en ese instante supe que la única opción era correr. ¿Alguna vez sentiste que alguien corría detrás de ti escuchando sus pasos? Esa noche mi amigo Jay y yo vivimos algo que nunca podremos olvidar. Comenzamos a sentir que alguien nos seguía, pero no veíamos a nadie, hasta que en medio del camino oscuro apareció ese hombre mirándonos con unos ojos que todavía me persiguen. No soy una persona muy atlética, pero de vez en cuando salgo a correr, casi siempre con Jay, porque él está en mejor forma y me entrena como si fuera mi guía. Esa noche decidimos no correr en el camino habitual y tomamos un sendero del bosque que conectaba con las calles laterales hasta volver a la avenida principal. De ahí seguiríamos hasta el camino de tierra que llevaba a las granjas. Al principio todo era normal, hablábamos de tonterías del instituto mientras corríamos, pero pronto escuchamos pasos detrás de nosotros. Cuando acelerábamos esos pasos también lo hacían, y cuando bajábamos el ritmo ellos bajaban con nosotros. Cuando salimos del sendero miramos atrás y no había nadie, pensamos que tal vez era otro corredor guardando distancia. Seguimos hasta la avenida y entramos en el camino de tierra. No había farolas y los árboles lo hacían aún más oscuro. Corrimos casi una milla antes de decidir regresar. En ese momento vi una figura moverse rápido entre los árboles y ahí me dijo que imaginaba cosas por el cansancio, pero yo sentía que algo no estaba bien. De regreso pasamos por ese lugar sin problema, pero de repente escuchamos ruidos a unos 20 metros. Volteamos y lo vimos, un hombre en medio del camino de tierra con pantalones rotos y sucios y una sudadera con capucha negra. Jay le gritó qué hacía allí, pero no terminó la frase porque el hombre comenzó a reírse. Era una risa horrible, fuerte, insoportable. Luego giró la cabeza hacia nosotros con su cara blanca y sus ojos abiertos quedaron grabados en mi memoria. En ese instante nos miramos con Jay y sin decir nada empezamos a correr con todas nuestras fuerzas. Mi corazón latía como nunca. No quise mirar atrás. Lo único que sabía era que alguien nos seguía esa noche. Y aún hoy no puedo olvidarlo.